buenas tardes, muy buenas noches a todos. Gracias por esta Buenas noches, invitación. ¿cómo va? Estamos con Fabricio. Fabricio, bueno, como es periodista económico y tiene un excelente medio, todo, bueno, estamos acá y arrancamos hablando un poco de energía, un poco de economía, bueno, y cómo esto va a impactar también, bueno, con la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial va a ser gran demandadora de energía para funcionar. Cada vez va a requerir más. Sí, desde ya, yo primero les pido disculpas por la informalidad porque estamos en plena sesión. Pensábamos que íbamos a terminar antes o en un principio no iba a haber quórum en el Congreso y bueno, hubo quórum con 132 asistentes y bueno, estamos en pleno tratamiento. Así que me salí a una sala para poder hacer la reunión prevista. Puntualmente, hablando de inteligencia artificial, yo creo que es fundamental, principalmente para los empresarios, para las pymes, para el sector privado, que podamos comprender la magnitud de esto, pero también es importante que los funcionarios políticos y de este gobierno y de los gobiernos que vengan, me parece que es fundamental que comprendan dos cuestiones principalmente. La primera, la reducción del Estado. Me parece que no alcanza o no va a alcanzar la aplicación de la motosierra en el futuro, que estamos de acuerdo y apoyamos como política de Estado, como la presentó el presidente Milei. Creo que lo que debe venir en el futuro es una cortadora láser de precisión. Puntualmente, primero para hacer más eficiente el Estado argentino, reducir los lugares que tengamos que reducir, pero principalmente para potenciar el sistema productivo, el sector privado, que es lo que realmente nos interesa. Una cuestión es reducir gastos, como está haciendo el gobierno, me parece espectacular. Al mismo tiempo, la matriz económica relacionada a los grandes puntos o a las grandes economías, como la minería, el petróleo, las energías renovables y demás, el litio, todo eso está caminando o empezando a caminar. Si uno va a Neuquén o a Río Negro, ve que se están mudando muchísimas familias todas las semanas, de acuerdo al crecimiento del Valle Medio de Vaca Muerta. Bueno, la Argentina no alcanza con ese crecimiento. Es clave que podamos generar una herramienta, que ya existe obviamente, que es la inteligencia artificial, mejor dicho, aplicar una herramienta para que el sistema en general productivo de las industrias, también de los comercios, pueda generar mayor potencialidad. Y para eso nosotros tenemos un proyecto que es justamente la conformación o la creación sin gastar un solo peso, sino utilizando partidas ya existentes, que son temas totalmente obsoletos, la creación de un Ministerio de Inteligencia Artificial, justamente para reducir el Estado y hacerlo más eficiente por un lado, y hacerlo más competitivo al sector privado por otro. Insisto con esto de financiar este ministerio porque en un primer momento se dijo que era un gasto que poníamos al Estado con este proyecto de ley, pero en realidad se financia solo. No sé cómo quieren hacer, si quieren que vayamos haciendo un ida y vuelta o que comente un poco el proyecto, no sé qué les parece. Si a vos te parece bien, algunas preguntitas por ahí como para empezar, ¿no? Perfecto. Un marco general de lo que es el proyecto que presentaste como para empezar a ir hablándolo y que ya ingresó en la Cámara de Diputados. Bueno, ¿cómo trabajás con el tema de inteligencia artificial y justamente lo que tenga que ver con la cuestión impositiva, la cuestión fiscal de las empresas? ¿Cómo lo tenés planteado? Bueno, básicamente tenemos cuatro grandes rubros relacionados al sector privado, ¿no? Primero, la reducción de costos operativos, eso es muy puntual de Mm. cada empresa, está más que claro. Depende el criterio en este caso, del empresario, del emprendedor y obviamente también la actividad. Segundo, lograr mayor competitividad, algo que nos está costando muchísimo en la Argentina. Todo depende, siempre estamos pendiendo de un hilo, y no podemos avanzar en una estrategia de mayor competitividad. Segundo, automatizando los procesos, básicamente, y allí ingresa esto que preguntabas relacionados
a lo impositivo, a los tributos. Me parece que esa automatización que a veces la hacemos manual a través de administrativos o a través de contadores externos, siendo automática, cambiamos lo que dije anteriormente, en este caso lo que era la motosierra, a una cortadora láser de precisión que no se va a equivocar a la hora de puntualizar en los tributos. Y finalmente lo que es desburocratizar los trámites del Estado, que vuelve loco a las pequeñas y medianas empresas, desde las habilitaciones a cualquier tipo de habilitación medioambiental, a cualquier tipo de habilitación que tenemos que hacer de manera inicial y de manera constante. Digo que tenemos que hacer porque hace 31 años que soy empresario y que trabajo en el sector privado. Y hace 10 años que trabajo en la política y bueno, el trabajo político me permitió buscar o encontrar, mejor dicho, muchísimos errores que a veces desde en lo privado nos agarramos la cabeza y no lo podemos creer. Eh, esta cuestión de la que estás planteando, y esto ya más que como político, como empresario, ¿no? Que la conocés seguramente, ¿cómo te imaginás que está la conciencia, digamos, de las pymes o el entendimiento de las pymes, no sé, de norte a sur, de este a oeste, como para recibir un paquete de cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial para ingresarlos a sus administraciones? Creo que estamos muy lejos, esto es muy novedoso. Esto es como en el 2014, cuando o 2013, 2014, creo que 14 empezaban muchos a usar WhatsApp y algunos nos resistíamos, ¿no? Bueno, obviamente terminamos todos comunicándonos a través del WhatsApp. Y lo mismo con el avance de cada tecnología. En su momento fue el BlackBerry, en otro momento fue el radio de Nextel, que utilizábamos las empresas, en otro momento, bueno, distintas tecnologías. Pero creo que estamos muy lejos y por eso hay una etapa previa que no es generar mayor burocracia al Estado, sino que es simplificar lo que puede llegar a venir después para las empresas, que tiene que ver con 4 etapas. La primera es inversión en una infraestructura tecnológica. Estamos hablando de servidores, estamos hablando de la nube en sí, estamos hablando de bases de datos puntuales, estamos hablando de ciberseguridad. Todo eso tiene que tener el Ministerio de Inteligencia Artificial como base para poder arrancar a trabajar en el tema. En una segunda etapa, capacitación del personal. Estimamos que de 5.000 a 10.000 empleados estatales hay que capacitar para poder llevar adelante asesoramiento, soporte y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La primera parte de infraestructura tecnológica nosotros la evaluamos de acuerdo a distintos rangos de 5 a 10 millones de dólares. La segunda etapa de capacitación la estimamos de 1 a 2 millones de dólares. Eh, la tercera etapa, que ya son la aplicación de casos pilotos, básicamente automatización de trámites, de trámites de ANSES, de PAMI, de AFIP, de habilitaciones y demás. Por eso necesitamos primero la infraestructura, después necesitamos el personal capacitado del Estado y después ya empezamos a trabajar con los planes pilotos con las empresas. Esto tendría un costo de 3 a 6 millones. Y finalmente la última etapa, que ya es la de monitoreo por parte del Estado o de auditoría, cuando la pyme o cuando la empresa empieza a trabajar con el Estado de manera automática con la inteligencia artificial. Básicamente lo denominamos un observatorio de apoyo a las pymes. Esto tendría un costo entre 500.000 y 1 millón de dólares. En total, estamos en una estimación de cerca de los de 12 a 19 millones de dólares de acuerdo a las distintas etapas, pero insisto, que ese dinero no es que lo tiene que poner el Estado, sino que va a salir propiamente de eliminar ciertas actividades realmente desopilantes que tiene el Estado, como son actividades culturales, urbanas y demás, que bueno, así lo mencionamos en el proyecto. Gabriel, acá me pasa una pregunta que es muy buena. Mirá, dice, ¿qué rol debería tener el Estado en garantizar que esta transformación tecnológica no profundice desigualdades entre grandes empresas y pymes? Bueno, fundamental. Yo soy de la idea de un Estado eficiente, ni pequeño ni grande, Mm. eficiente. El Estado tiene que ser grande y poderoso en ciertos rubros, como por ejemplo la seguridad, la justicia, la salud, la educación, pero tiene que dar una libertad importante al sector privado para poder trabajar. Yo creo en el libre mercado, creo en la propiedad privada, en la defensa de la propiedad privada
y creo obviamente en las instituciones. Bueno, el rol del Estado tiene que ser justo y eficiente, tiene que garantizar que los grandes no se van a comer a las pymes y que ningún pícaro va a sacar provecho de estas situaciones que plantea el Estado, ¿no? Acá otra pregunta dice, bueno, ¿por qué crear un ministerio y no ubicarlo dentro del de Ciencia y Tecnología? Pero no hay Ministerio de Ciencia y Tecnología ahora igualmente, es una secretaría, creo, una dependencia. Bueno, es una discusión más bien política porque Claro, sí, la verdad que la política es el paraguas que engloba todo. Yo siempre digo, no tenemos un problema económico en la Argentina, tenemos un problema social, cultural y político. Si fuera un problema económico simplemente, creo que se contratan los 100 mejores economistas del planeta, le puedes pagar claro. 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, si Sí. multiplicás no sería absolutamente nada para los recursos de la Argentina y solucionaríamos todos los problemas, pero me parece que el problema que mayor es el político, que no te permite desenredar el resto. Ahora, ¿por qué un ministerio? Porque creo que hay que hacerlo de cero, sin vicios, sin los vicios políticos, de la histórica casta, como bien dice el presidente, y fundamentalmente porque es una metodología totalmente distinta a lo que plantea un ministerio o una secretaría de ciencia y tecnología, que es más bien investigativa. Esto es más bien una solución para las empresas, por lo menos lo que propongo yo. Seguramente habrá otros diputados que proponen otra cosa, ¿no? Y Gabriel, ¿cómo te imaginás o cómo se van imaginando la preparación de los trabajadores por un lado? Bueno, vos hablaste de capacitar al Estado, a los trabajadores del Estado para dar soporte, pero también ese soporte a los trabajadores de las empresas, porque hay que reconvertirlo a muchos seguramente, y también a estudiantes que puedan ingresar al campo, digamos, laboral ya con adquisiciones de IA. Bueno, allí yo veo varias patas. Eh, Primero, la capacitación individual de cada empresa con sus empleados. Segundo, el involucramiento de las instituciones de segundo y tercer grado, en este caso como la institución gremial empresaria que ustedes participan, bueno, y otras que en mi caso participo. Y finalmente el Estado que tiene que brindar herramientas para poder simplificar esas capacitaciones. Ahora, yo creo que tenemos que sacarnos el miedo de eso que la gente va a perder el trabajo por la inteligencia artificial. Me parece realmente delirante y demencial. Yo creo que va a cambiar la metodología de trabajo, eso estamos de acuerdo. Nosotros vemos en las redes sociales autos autónomos, tractores autónomos, cosechadoras autónomas, camiones en China autónomos que no tienen choferes. Bueno, evidentemente los trabajadores pasan para otro lado. Estamos hablando de técnicos, de mecánicos, estamos hablando de especialistas en software, estamos hablando de muchísimas otras tareas que vamos a requerir en las empresas, de acuerdo al rubro obviamente, y que no son las que conocemos. Históricamente conocíamos hace muchos años estibadores que cargaban una bolsa en un puerto, bueno, hoy ya no existe eso. Hoy tenés en el gremio, por ejemplo, de estibadores, tenés muchas mujeres que son las que manejan atrás de un yachting una grúa. Entonces, la verdad que ir adaptándonos me parece que es lo que nosotros tenemos que transmitir a nuestra gente, ¿no? Ujú. Bueno, por ejemplo, acá preguntan, ¿cuál es el estado actual del proyecto? Es un proyecto nuevo, ¿no? Así que recién ingresado, supongo, en este periodo legislativo. Y además, ¿por qué, si hay algún antecedente mundial o es todo generado a partir de tus propios equipos? Bueno, el proyecto tiene 2 meses de antigüedad, ingresó por mesa de entrada de manera digital, Claro, obviamente le giraron varias comisiones. Un error de girarle una comisión de presupuesto, que eso lo vamos a intentar cambiar porque no, en definitiva no está erogando un presupuesto del Estado, nosotros estamos proponiendo hacerlo a costo cero, pero bueno, son errores administrativos del Poder Legislativo, ¿no? Y respecto a los proyectos comparados, sí, hay varios países, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, que han encarado este tipo de proyectos. Nosotros tratamos de hacer lo más parecido posible a nuestra idiosincrasia, aplicarle nuestra idiosincrasia, ¿no? Y a las posibilidades, de acuerdo a lo que es nuestro sistema productivo y de empresas. Y nuestro Estado principalmente, ¿no? claro. Bueno, después hay algunas preguntas vinculadas con la cuestión de competitividad, pymes, costo, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿qué tipos de empresas pueden implementar inteligencia artificial para su gestión fiscal? Dicen, sin morir en el intento.
Para mí, absolutamente todas. Esto irá teniendo una progresión, obviamente. Algunas lo utilizarán mucho más y otras menos. Por ejemplo, yo tengo empresa de servicios de seguridad. No es una empresa compleja administrativamente. Nosotros facturamos una vez al mes y bueno, liquidamos los impuestos como cualquier empresa, pero creo que hay otro tipo de empresas que va a ser más dinámico, más complejo. Eso tendrá que ir viéndose de acuerdo al rubro, ¿no? Ujú. Y ya en la cuestión contable específicamente, contable tributaria con inteligencia artificial, ¿hay alguna plataforma ya vinculada como para ofrecer, digamos, o es todo cuestión de desarrollo de acá en adelante? Eh, eh, por lo que nosotros estuvimos viendo y estudiando, es cuestión de desarrollo. Nosotros hicimos una prueba eh, piloto, llamémosle, que no tiene que ver con las empresas, pero sí relacionada a la inteligencia artificial. En mi caso, en mi campaña política, nosotros creamos Mm, un avatar digital, que es claro, sí. básicamente una réplica mía, mucho mejor, ¿no? La verdad que desde la respuesta de la inteligencia, de la preparación, hasta inclusive estéticamente, es muy superior para trabajar las 24 horas, Ujú, permitiéndome que yo me dedique a las tareas del Congreso Nacional y que el avatar digital, que es un personaje simplemente, pueda trabajar en la parte electoral. Ese avatar digital obviamente tiene una automatización que va respondiendo los requisitos. En una primera etapa hace propuesta, por ejemplo, un plan nacional de lechería, un mm, plan nacional de transporte y urbanismo, o un estudio sobre la materia energética de la República Argentina. Bueno, todas propuestas que la va haciendo apenas en 10 minutos, cosa que con equipos normales que tenemos en el Congreso podríamos estar varios meses. Y una segunda etapa sí de respuesta inmediata al ciudadano. Nosotros estamos en esa prueba piloto que creo que es lo que tienen que hacer las empresas, vamos a tener que hacer las empresas una vez que se aplique esta infraestructura, esta capacitación y los casos pilotos que te mencionaba anteriormente. ujú. Bueno, una de las preguntas era esa, ¿no? Justamente sobre esta experiencia que estás haciendo, ¿no? A partir de tu diputación y, bueno, de la utilización de un avatar, y que también lo pueden hacer intendentes, gobernadores en su momento, ¿no? Pero preguntan cómo podría hacer el traspaso, digamos, a lo privado, al desarrollo privado, de cuestiones de esa naturaleza. Bueno, entiendo que la atención al cliente o el postventa se podría hacer a través de un personaje digital, un avatar, un bot, como se conoce. El seguimiento de un proceso de ventas se podría tranquilamente simular a través de un personaje. Tenemos que entender que lo que más necesitamos en esta etapa de nuestras vidas de empresa es justamente paciencia, porque es algo totalmente distinto, novedoso. Por lo menos a mí, que yo tengo 49 años, me cuesta entender algunas cuestiones, entonces estoy permanentemente consultando al ingeniero en sistema, bueno, a los más jóvenes, distintas cosas que para ellos quizás son normales y para mí no. O sea, yo siempre pongo el ejemplo de que iba a pagar el IVA con el disquete al banco. Claro, Y el chico que tiene 22 años de mi equipo no sabe ni lo que era el disquete. Entonces, claro, la verdad que era mejor por un lado y peor por otro, no lo sé, depende de cómo lo mires, ¿no? Hoy la multa cuando no pagaste te entra automática, claro, pero en aquel momento no tenía, aguantaba y pagaba al mes exacto, siguiente. tal Pero no cual. estoy diciendo que hay que hacer eso, sino que era la realidad Claro, que claro, sí, sí, vivíamos sí, las, sí, las pymes, ¿no? Pero exacto. bueno, yo creo que lo fundamental es la paciencia para ir y sí ser muy movedizo y estar permanentemente buscando cuestiones, aunque nos parezcan desopilantes, ¿eh? Aunque nos parezca una cosechadora automatizada sin chofer, nos parezca desopilante, yo creo que hay que ser pacientes. Y lo que se viene, por ejemplo, el mundo de los taxis aéreos no tripulados, lo que se conoce con Claro, dron, pero para trasladar una o dos personas. exacto. Eso yo lo he visto en China y voy a decir, no, es imposible. Sí, bueno, va a pasar en Argentina en algún Mm, momento. tal cual. Acá hay una muy buena que combina público con privado. Mira, dice, la inteligencia artificial puede detectar el amiguismo en licitaciones. Esto para lo público, estimo. Y también si esto se puede aplicar en lo privado, como por ejemplo para optimizar costos y compras en las empresas. Bueno, básicamente el amiguismo se va a cortar. Por eso yo decía, cambiamos la motosierra por una cortadora Claro, láser de precisión. claro. Mm, Se va a cortar en la política,
de poner al puntero, de poner al vecino, al amigo, o al que más volante repartió, pero también se va a cortar a la hora de las licitaciones públicas, la va a transparentar, porque va a ser un proceso automático. O sea, no va a ser una persona que abra un sobre y diga tal cuestión. Primero que el armado de la licitación pública debe ser justamente generado por inteligencia artificial, bajo datos, estadísticas, números precisos, que nos generen justamente esa objetividad. Y después la selección también va a tener que ser objetiva. Tuve una anécdota que es, Radio 2 de Rosario me hace una entrevista Mm, justamente por esta propuesta del Ministerio de Inteligencia Artificial, sí. el productor ya tenía armado cómo podría haber sido o cómo podría estar formado el ministerio. Por ejemplo, tal secretaría, Secretaría de Algoritmos, estaría a cargo de tal persona, porque es la persona que más cursos hizo, que mejor se preparó, porque tal cosa. Ahora, ¿participa en política? No. Entonces, eso nos pone en jaque y en crisis justamente estos lugares que en el futuro yo no sé si van a ser ocupados por políticos. Y Ujú. ojalá que sea así, que sean los más eficientes. Bueno, ahora alguno me puede decir que soy inocente y que soy bastante, sí, inocente a la hora de pensar que esto puede suceder. Bueno, yo creo que tenemos que trabajar para eso, no solo soñar, sino trabajar para eso, para que si el Estado queremos que sea más eficiente, bueno, hay que desprender un poco la política, por lo menos en el relacionamiento con el sector privado y dejarlo con más oxígeno. Insisto, yo quiero un Estado pesado y fuerte en seguridad, justicia, educación y salud. Ahora, en el resto, dejarle total libertad. Bueno, acá otra dice, usted menciona la posibilidad de una gestión tributaria predictiva, ¿no? En el proyecto. A ver, ¿cómo se articula eso con la reforma tributaria que propone el gobierno? Sobre todo para adelante, el presidente ya habló de reformas tributarias en los últimos días y lo viene hablando sistemáticamente. Digo, ¿cómo se puede encajar el tema de inteligencia artificial en lo que viene en materia de reformas tributarias? A todo nivel, ¿no? Bueno, Nacional para abajo. esto de simulaciones predictivas o de trabajo predictivo lo tomo de la seguridad, básicamente, que es mi Claro, sí. especialidad. Mm, Existen centrales de monitoreo, como puede ser el 911, pero al mismo tiempo claro, existen centrales predictivas. En varios países del mundo existen, y esto tiene que ver básicamente con analizar datos, estadísticas, cuestiones que me permiten prevención de un delito. Si hay un enfrentamiento que no termina en una muerte, es posible que dentro de una hora en ese lugar se pueda cometer un asesinato. Entonces, o una venganza o lo que fuera. Entonces, ese sistema predictivo es el que yo propongo para el Ministerio de Inteligencia Artificial, básicamente que nos anticipemos a lo que puede pasar. ¿Cómo se tiene que amalgamar con las reformas tributarias? Bueno, esto ya depende, sí, del humano, las distintas estadísticas y cuestiones objetivas y números que le carguemos. Obviamente que el sistema predictivo va a hacer un cálculo. Las retenciones de hace un mes atrás no claro, es lo mismo que la retención ahora que el gobierno las cambió. Y si en algún momento exacto. baja o cambia el IVA, bueno, será una carga manual que debe ir haciendo los operadores del sistema, ¿no? Ujú. Y después, bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial, dicen, acá ya van a algo muy puntual, ¿no? Dice, ¿democratiza el acceso a herramientas contables o solo las concentra más? No, yo creo que las democratiza, yo creo que la tecnología, si la utilizamos bien, le da mayores posibilidades a todos. Ujú, Hoy cualquier persona a través del teléfono e internet accede a cualquier información. También es peligroso y arriesgoso. A mí me pasó que tengo una hija de 14 años y le dolía la rodilla y no quería ir porque ella decía que no era un dolor del menisco, que lo había visto en TikTok, que era un problema de claro. crecimiento. Bueno, obviamente fuimos al traumatólogo, era un problema de crecimiento, tenía razón ella, tenía razón TikTok, pero no podemos dejar atormentarnos por la tecnología. Yo creo que los métodos históricos son los que van a seguir marcando la cancha, ¿no? Bueno, acá un emprendedor de Río Negro dice, sobre el proyecto tuyo, ¿no? Dice, me llamó especialmente la atención cómo plantea integrar inteligencia artificial en la gestión pública sin aumentar el gasto y la idea de utilizarla como una cortadora láser junto a la motosierra. Claro, está bien, ¿no? Porque ahí estás hablando más de eficiencia, ¿no? En el gasto público y todo eso. Bueno, básicamente el Estado todavía tiene muchísimos programas, no solo en cultura, sino en muchos rubros, pero nosotros atacamos principalmente a la cultura, entendiendo de que
y esto es una opinión muy personal y me hago Mm, cargo, para mí el sistema productivo es más importante que la cultura, pero no la cultura en general, sino la cultura como fue concebida en los últimos años, en los últimos 20 años o algo más. Entonces, yo creo que el mayor problema de la Argentina es básicamente la pobreza. En el año 83 teníamos, cuando viene la democracia, 6% de pobres y ahora tenemos 50 o más, o puede haber bajado un poco, pero pasamos de 6 a 50. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? Justamente con el sistema productivo. No alcanza con los sistemas económicos de gran escala, como puede ser la minería, el litio o el petróleo o las energías renovables. Me parece que hay que apostar a las pymes, ¿no? Es una opinión ujú, muy personal. Cambiar la matriz. Si nosotros apostamos a las pymes, si hacemos una reforma laboral en donde terminemos con la industria del juicio, bueno, o por lo menos claro, empecemos a terminar con la industria del juicio claro. y vamos a tener mayor cantidad de gente empleada. Si nosotros queremos bajar la pobreza, pero seguimos incentivando a los abogados laboralistas, no todos, pero a los los que inflan las demandas, y bueno, no vamos a cambiar nunca. La Claro, ecuación esa de la pobreza va a seguir siempre creciendo, ¿no? ujú. Y después, bueno, concentro en una serie de preguntas que son parecidas. Dice, ¿la automatización tributaria es eficiencia o es control? ¿Y quién programa los algoritmos? Bueno, claramente los programas, el Estado, los funcionarios, por eso Claro, se claro. requiere personas íntegras, se requiere que también no sean puestas a dedo, por eso la importancia de que puedan ser personas preparadas, que provengan de la academia, de las instituciones, de las organizaciones de segundo y tercer grado, que representen a las pymes. Yo siempre tengo el ejemplo de cuando fui a visitar a la FIESPI, que es la Federación de Industriales de San Pablo. Ellos se jactaban de que siempre entre comillas, ponían al gobernador del estado, porque eran muy potentes como institución. Bueno, creo que tiene que ver con eso. La representación de las empresas tiene que venir del lado de la unión de las empresas y del trabajo y compromiso de las empresas en lo gremial empresario. Ahora, si seguimos como estamos, vamos a seguir cada vez peor. O vamos a estar cada Mm, vez peor, porque va a haber un puntero político que diga, bueno, ahora de repente el sistema lo manejamos de esta manera y la verdad que esa persona probablemente no tenga idea de nada. Bueno, si nosotros ujú, hacemos estos pasos que yo digo, la inversión en infraestructura, la capacitación, las pruebas piloto y obviamente después las auditorías, creo que podemos tener una posibilidad de mejora. Si no hacemos esto, vamos a seguir igual. O sea que no es que por hecho de la casualidad vamos a mejorar. Bueno, la verdad que el interés es muchísimo y hay preguntas que también son muy similares, ¿no? Porque hay emprendedores que, bueno, tienen mucho tiempo, ¿no? Como emprendedores y, por ejemplo, dicen, ¿qué tipo de educación necesitamos para que la inteligencia artificial no nos pase por encima? ¿No? O sea, desafíos y ahí también está el rol del ministerio futuro, ¿no? En este caso. Yo creo que hay que ser positivo, hay que ser, bueno, lo que tiene el emprendedor, audaz, aplicar la tolerancia al riesgo. El empresario lo que más potente tiene es la tolerancia al riesgo, ¿no? Está todo el tiempo apostando, tomando definiciones, tomando riesgo. Y esto de la inteligencia artificial tiene que ver como tomar un crédito, como comprar mobiliario cuando estás medio ajustado con el dinero, tiene que ver con tomar riesgo, en definitiva. Yo creo que tenemos que animarnos y por eso es importante el trabajo de las instituciones de segundo y tercer grado, insisto, porque cuando si nosotros nos quedamos solos en nuestra empresa, y nos llevamos por las vivencias que nosotros tenemos allí. Ahora, si empezamos a compartir con gente de nuestro rubro y empezamos a compartir con gente de otro rubro, obviamente todos empresarios, interactuamos con los sindicatos, interactuamos con distintas instituciones, con distintas personas del mundo de la actividad, bueno, me parece que vamos a tener mayor información. A mayor información, mejor toma de decisiones, ¿no? Ujú. Y ahí, bueno, pregunta, como vos ya mencionaste, el tema de la industria del juicio, claro, ahora dice, ¿cómo crees que podemos reducir la industria del juicio desde el punto de vista de la inteligencia artificial? Bueno, básicamente con objetividad. Nosotros tenemos que ir a una reforma laboral, una reforma estatal y la reforma tributaria. Son las tres grandes reformas que tiene que llevar adelante el Estado. A partir de allí, sí se puede empezar a trabajar en un sistema más competitivo, con más productividad, que genere créditos para el pequeño y mediano empresario, que simplifique las cuestiones de contratación. La verdad que bueno, ¿qué les voy a contar? Ustedes son empresarios, como siempre decimos,
sobrevivientes, somos luchadores pero la verdad que lo del juicio, la industria del juicio es realmente preocupante. Preocupante porque se naturalizó. No es que es un problema que nosotros estamos acostumbrados a enfrentar y demás. Se naturalizó como que eso está bien, como que está bien engordar una demanda. Yo tuve un hecho importante, creo que hace 2 años o 3, puse en ese momento la red Twitter, feliz día del abogado para todos, menos para los abogados laboralistas que inflan las demandas de manera mentirosa, puse. Bueno, se llamó un quilombo bárbaro. El Colegio de Abogados de Rosario, Santa Fe, me mandaron notas de repudio y yo se las agradecí. Le digo, mira, la verdad que te lo agradezco, porque evidentemente es tan sucio. El que se enoja con eso está sucio, porque nadie me puede discutir que hay abogados laboralistas, no todos obviamente, que agrandan las demandas. Entonces, yo creo que nos tenemos que unir los empresarios y también los funcionarios políticos que consideremos que esto hay que hacerlo, y trabajar de manera contundente con el tema de la reforma laboral. Bueno, mi compañera de bloque, Verónica Razzini, que obviamente Sí, muchos de ustedes la conocen, sí. trabaja de manera aguerrida en el tema. Y somos muchos, yo no bajaría la guardia, hay muchos diputados que piensan de la misma manera, ¿eh? Ujú. A ver, y otra más, claro, hay de todos los ámbitos, ¿no? Por ejemplo, dicen, ¿qué trabajos pueden desaparecer, ¿no? Y cuáles se van a reinventar con la inteligencia artificial? Bueno, hay informes que van saliendo todo el tiempo, ¿no? Con este tipo de cosas. Y yo supongo que será de acuerdo a cómo se establezca la demanda y un montón de cuestiones más, ¿no? Sí, desde ya, pero si ustedes miran las ofertas universitarias, algunas publicidades Claro. de ciertas Sí, casas de sí. estudio, principalmente Ujú. las privadas, van a ver una carrera que es analista de datos, ingeniería en análisis de datos. eh, Quizás puede compararse con lo que históricamente fue un licenciado en estadística, pero, pero es evidente que esas carreras son las que van a tener mucha demanda. ¿Por qué? Porque evidentemente se va a manejar mucha información, mucho dato, mucha estadística para cargar en los sistemas y tomar definiciones. Eso a mí me llamó la atención cuando veo las publicidades de las casas de alto estudio. Claro. Ujú, ujú. Y acá hay una que supongo que debe ser de emprendedores vinculados con la tecnología, porque dice, se mencionaron créditos para pequeños y medianos empresarios. ¿Cómo cree que en el futuro el Ministerio de Inteligencia Artificial podría acompañar a emprendedores y fundadores de startups con créditos o con más cosas? La pregunta, Bueno, ¿con insisto crédito? con la objetividad. Allí obviamente va a haber que cruzar los datos, las carpetas que la empresa le presenta al banco y podría o no ser monitoreado por el Estado a través del Ministerio de Inteligencia Artificial. Yo creo que el Estado se tiene que intrometer lo menos posible, pero siempre que beneficie a la empresa deberíamos permitirlo, ¿no? Porque si beneficia a la empresa, beneficia la generación de empleo y beneficia la generación de riqueza. Ujú. Y bueno, acá uno dice, si preparamos personal con una alta capacitación vinculadas con uso de inteligencia artificial, ¿están dadas las condiciones en el país como para retener en las empresas nacionales después a esas personas que preparamos? O directamente nos la pueden robar de afuera porque hay más posibilidades de economía más fuertes? Sí, está claro que hoy no estamos en condiciones de poder sostener. Pero al mismo tiempo presentamos un proyecto que tiene que ver con repatriar a los argentinos que están en el Mm, extranjero, no por una cuestión sentimental, sino también, más allá de lo sentimental, por una cuestión de conveniencia, de inteligencia, sí, justamente de conveniencia del Estado argentino, de la República, ¿no? Beneficios tributarios, académicos, este, beneficios laborales, educativos para los hijos, beneficios aduaneros, bueno, una cantidad y un conjunto de beneficios para quien pueda acreditar años en el exterior y quiera regresar a Argentina. Bueno, tiene que ver con eso, tenemos que repatriar talentos y tenemos que sostener que no se vayan a los talentos argentinos al exterior. Para eso ujú, tenemos que ser competitivos, para eso tenemos que pagar buenos salarios. Los buenos salarios se pagan si tenemos mayor no, producción, mayor competitividad, claro, si tenemos menos juicios laborales, si tenemos menos problemas, si tenemos menos burocracia. Es todo ujú, una rueda que puede ser virtuosa y hoy lamentablemente es totalmente viciosa. Hoy es todo ujú. un desafío ser empresario, pero creo que en algún momento tenemos que lograr mejorar esta situación, ¿no?
Y después una que tiene que ver con técnica legislativa, más que nada, ¿no? Porque dice, ¿qué necesita este proyecto para ser aprobado? Y si es tal cual, bueno, es innovador para este tiempo. Bueno, pero básicamente, ¿qué se necesita? Consensos, ¿no? Bueno, consenso, tratamiento dentro de las comisiones y una vez aprobado en las comisiones, obviamente pasar al Pleno, aprobar en diputados y en senadores. Ujú, Lleva su tiempo, lo estamos trabajando, obviamente, pero lo importante en esta etapa yo creo que es el conocimiento, concientizar a la ciudadanía en general, a los empresarios, a los empleados mismos, a los políticos, a los funcionarios, a todos, que esto es realmente beneficioso para el futuro de la ujú. Argentina. Llevará tiempo, Y, obvio. y Gabriel dice, ¿es un proyecto estatal o es estatal privado? No, yo creo que es un proyecto novedoso, Claro. privado, porque en Ujú, definitiva beneficia el crecimiento de las empresas y asiste a las empresas. Siempre nos quejamos que el Estado lo único que hace es sacarte, ¿no? Y es la realidad. ujú. Te destroza y te pisa la cabeza con los impuestos, con la burocracia y demás. Y creo que esto es un proyecto para beneficiar a las empresas y también se beneficia el Estado, la República Argentina en sí. Si las empresas están bien, la Argentina está bien. Bueno, y ahora te llevo de vuelta a lo contable, porque preguntan, por ejemplo, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial vaya a detectar errores que el contador no vio? Bueno, eso suele pasar mucho. ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, claramente el empresario, ¿no? Claro. Eh, Entiendo que eso no va a cambiar. Las habilidades blandas, la inteligencia emocional, principalmente la inteligencia colaborativa, entender que tenemos que trabajar en conjunto, en alianza. El contador es tu aliado, Ujú. básicamente. Pero bueno, se puede equivocar y se puede equivocar también la inteligencia artificial. Yo no tengo la estadística ni la cantidad de veces que se puede equivocar la inteligencia artificial. Esto es algo novedoso y además no soy un especialista técnico, ingeniero en sistemas como para decir eso, pero por lo que me dicen se equivoca muy poco. Que también el contador lo usará, ¿no? Hasta entiendo, Obvio, ¿no? obvio. Y después, bueno, la reducción de costos operativos con inteligencia artificial implica menos trabajo humano o mejor trabajo humano. Yo creo que mejor Ah, trabajo humano. ujú, Tenemos que ser positivos en eso y animarnos a capacitar a nuestra gente. Primero capacitarnos nosotros, ¿no? Como empresarios, entender qué significa la inteligencia artificial, entender para dónde va el mundo, entender para dónde van las empresas y para dónde va el Estado, los estados. Entonces, esta globalización que antes era limitada solo al comercio exterior, hoy, bueno, eh, nos abre un mundo realmente desconocido que por momentos suena aterrador, ¿no? Pero también sonó aterrador cuando se comunicaban a través de un teléfono y un cable, o cuando volaron por primera vez los hermanos Wright, o claro, tal cual. o cualquiera de los inventos que cambió el mundo, ¿no? Gabriel, ustedes, bueno, después que presentaste este proyecto, ¿hubo algún contacto con provincias, por ejemplo, con autoridades provinciales o intendentes, interesados también en implementar cuestiones de reflejo, digamos, a lo que vos estás haciendo? Bueno, nos consultaron algunos, todavía no pudimos empezar a hacer esa ronda, pero tenemos pensado justamente empezar a hablar con los legisladores, con los gobernadores, perdón, que, Mm. que tienen mucha relación con los legisladores, básicamente por una cuestión de conveniencia legislativa, ¿no? Contarle a los gobernadores que puedan trabajar sobre sus legisladores y que le pongan un poco de ganas al tratamiento, porque lamentablemente en el sistema legislativo, cuando muchos legisladores no le ponen ganas a un proyecto determinado, queda olvidado y cajoneado. Entonces, hay que hacer ese caminito, ese trabajo hormiga de hablar con todas las personas, básicamente hacer un lobby legislativo. Y el reflejo en las provincias, en las administraciones provinciales o intendencias también para ser más eficientes sus trabajos y además para tener un contacto con las pymes locales, ¿sería un proyecto para replicarlo, digamos? Podría ser justamente una adhesión. Yo veo dos instancias distintas. Los municipios los veo más abocados a lo operativo. Más allá de que el otro día estábamos haciendo un cálculo con el avatar este digital de que los 140 y pico tributos que pagábamos, Claro, 80 y pico eran tasas municipales, exactamente, sí. de lo más desopilante, ¿no? Mm, Bueno, ahí estábamos justamente haciendo un trabajo para ver cuál se podía recortar y proponer ujú. recortarla. Este, pero bueno.
Más allá de eso, yo creo que el intendente o los municipios tienen una tarea muy operativa, desde el corte de rama, el tráfico, el tránsito y demás, y las provincias tienen otras funciones un poco más complejas como justicia, seguridad, e impuestos quizás más pesados como ingreso bruto, ¿no? Ujú. Gabriel, la verdad que vos marcados tiempos porque ya sé que estás en un tema de sesiones y no queremos sacarte el tiempo por si te necesitan más en el recinto que acá, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los tiempos de acá en adelante como para poder seguir avanzando en este proyecto? Y desde el punto de vista empresario, ¿qué pueden ayudar como para generar más conciencia? Bueno, primero nosotros vamos a empezar este camino del lobby legislativo para poder concientizar a los legisladores, gobernadores, intendentes y demás. Y por parte de las empresas, nosotros lo que vamos a intentar hacer, o de las instituciones, es resumen explicativo, muy sencillo, eh, básicamente comunicacional, para que pueda distribuirse, para que se pueda mencionar. Es todo tan nuevo y todo tan complejo que a veces cuesta explicarlo, ¿no? Entonces, pero la verdad que lo estudiamos mucho, estuvimos un año y medio estudiando este tema, es apasionante y la idea nuestra es tener en breve digamos, un brochure o piezas comunicacionales para que todo el mundo pueda divulgar con sus conocidos, ¿no? Bueno, Gabriel, yo de mi parte ya no hay ninguna, no sé si Hernán, que está ahí, tiene algo también preparado. Tratamos de pasar incluso las que iban planteando en el chat, la mayoría o casi todas las preguntas y algunas otras que nos iban llegando, así que no sé si quedó algo dando vuelta. No, creo que ya respondimos todo, se respondió, el diputado respondió todo, no, no hay, no hay temas adicionales. Claramente el futuro va a ser cada vez más de gobiernos electrónicos, en varios países ya está, caso Estonia, con una reducción. De hecho, cuando tuvimos acá lo que fue la pandemia, quedó claro que el Estado argentino podía funcionar con un tercio de su burocracia. Entonces, lo que plantea el diputado con inteligencia artificial, creo que esperemos llegar a ese punto para poder, digamos, tener más bajo el gasto público en cosas poco productivas y que eso se pueda volcar, sí, digamos, a toda la parte de negocios, de pymes, emprendedores, al tema de los productores. El campo está muy tecnificado en Argentina, también, entonces también ahí el tema de la inteligencia artificial con el tema, como habíamos hablado Fabricio al principio, Mm, va a requerir mucha energía a medida que van teniendo mayores capacidades. Ahora va a sacar, hoy tiene 128.000 tokens, el GPT-4, va a ser el sí, GPT-5, que va a llegar al millón de tokens. O sea, el uso que va a hacer de energía, eso para mm, Argentina puede ser una gran oportunidad, pero tal como dijo el diputado, si no hacemos reforma laboral, porque alguien va a emprender, va a generar y al final con dos o tres demandas mm, laborales se van a llevar todo, no va a querer emprender, o sea, o arranca y si después se va a Paraguay o se va, no sé, a otro país que sea más amigable con el empresariado. Así que no sé si el diputado quería algunas palabras finales y si no, ya, así ya vamos terminando y agradecemos a todos los presentes, la verdad, muy interesante la charla de hoy. No, simplemente me quedo con lo que planteabas recién, no. No hay tecnología ni inteligencia artificial que valga si no vamos a la reforma laboral y tributaria, ¿no? Este, ese es el monstruo, esa es la pesadilla. Vas a tener la mejor inteligencia, los mejores sistemas del mundo, y si seguimos con la carga de los juicios laborales, es insostenible. Pero bueno, yo creo que son paralelas las cuestiones, Sí. porque confío también que vamos a llegar a una reforma laboral. Hace algunos años ni siquiera discutíamos estos temas de la reforma laboral, ni siquiera se ujú, mencionaba. Hace algunos años ni siquiera se pensaba que a alguien se le podía plantar a los gremios extorsionadores, como le pasó a Vero Racini, ¿no? claro. Entonces, hoy va cambiando todo, el empresario se anima más, entiende más sobre inteligencia colaborativa, sobre aliados, cree más en las instituciones,
gremiales empresarias, que si bien existieron toda la vida, por lo menos hace 100 años o más de 100 años, hoy creo que el empresario le da un valor mucho más importante y creo que viene por ahí, a un trabajo paralelo. Las reformas estatal, tributaria y laboral y avanzar en la tecnología, prepararnos para el futuro que, insisto, parece aterrador, pero creo que es definitivamente excitante para nosotros como empresarios, ¿no? Así es, y algo para la gente se preocupa, cuando empezaron las máquinas, creo que en Inglaterra, en 1800 estaban los ludicas, que iban y rompían las máquinas, porque decían, Ah, no, que les iban a sacar el trabajo a todos. Obviamente está el primer impacto temporal de una nueva tecnología, pero después, digamos, va a haber trabajo para todos porque se va a reformular, como se fue reformulando con la revolución industrial. Eh, Totalmente. y un tema más, que nomás de reforma, la sindical, porque lo Ni que hablar. pasa recién y que te bloquean las fábricas, lo que está pasando hoy con los bloqueos es terrible. Te toman una fábrica, no deja a nadie trabajar, o sea, la fábrica luego se termina quebrando y viene un amigo del sindicalista que como un testaferro del sindicalista y te compra la fábrica por 2 pesos. También algo que hace inviable las grandes inversiones en el país, ¿no? Totalmente, sí. No, no estamos bien, obviamente, pero lo veo que empieza a cambiar el tema. Se empieza a discutir. Antes los gordos eran intocables, intocables, los sindicatos. Ahora, bueno, muchos se guardaron en el último tiempo, no hacen ningún tipo de problema, ningún tipo de quilombo. Se ve que algunos están sucios, entonces se portan bien. Porque tiene que ver con una definición política, ¿no? Puntualmente del gobierno, de Patricia Burrich, que los van a ir a buscar, el que haga macana lo van a ir a buscar, o lo fueron ya a buscar a varios. Pero bueno, no es una batalla totalmente ganada. Yo creo que están escondidos y solapados. Creo que tiene que venir la reforma sindical de manera de que no sea una cuestión de temor y que no sea una cuestión temporal, ¿no? Si vamos con esa reforma sindical, laboral, estatal y tributaria, bueno, nos convertimos en Finlandia. Bueno, soñemos un poco, ¿no? lo que pasa es que es prácticamente una obligación si queremos ser un país competitivo, ¿no? Si no, no vamos a poder competir con nadie. Totalmente. La variedad de recursos de la Argentina y la potencialidad a veces se ve aplastada justamente porque tenemos esos problemas de burocracia, laborales, tributarios. En otros países es todo mucho más sencillo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Bueno, les Hernán, agradezco mucho, Fabricio, muchísimas gracias a en vos. este nuevo Zoom de UNEP. Gabriel, buenísimo, te súper agradecemos todo lo que estuviste explicando. Y bueno, Bueno, y muchas cualquier otro gracias. proyecto que quieras presentar acá a la comunidad de emprendedores, de pymes y productores, nos avisás y armamos otro Zoom. Muchas gracias y un fuerte abrazo para todos. Saludos, Gracias. gente.